Vamos, como siempre, a intentar colocarnos antes de la enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se conocen que pueden tener relación con la aparición de un tumor cerebral? Si tuviera que remarcar un factor de riesgo, es haber recibido previamente tratamiento con radioterapia por otro tumor, por ejemplo. Ese quizás es el factor que se ha demostrado que sí que puede implicar o favorecer el desarrollo de tumores cerebrales. Sin embargo, con muy buen acierto, creo que es importante remarcar que a diferencia de otros tumores, como por ejemplo puede ser el tumor de pulmón o el tumor de garganta, que sí que tienen una, por ejemplo, relación directa con el tabaco, con el tumor cerebral no se ha demostrado que exista una correlación. Esto, sin embargo, no significa que no haya que fomentar unos hábitos de vida saludables. O sea, ¿no hay ningún factor de riesgo que, por ejemplo, un paciente pueda intentar evitar para no tener ese tipo de tumor? ¿O no existe ninguno con evidencia sólida para poder...? No existe No ninguno con existe. evidencia sólida. De hecho, el otro día, precisamente en consulta, me hacen siempre una pregunta muy típica, y es que vivimos en un mundo lleno de tecnología. Nosotros mismos ahora mismo estamos hablando a través de un micrófono, con Wi-Fi, con 4G, con 5G, y muchas veces me preguntan si esa tecnología, si esas ondas que se van transmitiendo a través del aire pueden contribuir al desarrollo no solo de los tumores cerebrales, sino Sino como en general. concepto en general. Y siempre les explico lo mismo, que no existe una evidencia sólida que relacione estas ondas electromagnéticas, ese wifi, ese 5G, para que se desarrollen estos tumores cerebrales. Entonces, siendo un tumor que no tiene un factor de riesgo claro, ni tampoco alguno que podamos modificar para intentar evitarlo, ¿tiene un screening por el que podamos pillarlo a tiempo? ¿O hay alguna prueba que podamos utilizar en el día a día para diagnosticarlo en pacientes que o no tienen factores de riesgo o son asintomáticos? Lamentablemente no existe una prueba, digamos, que nos permita diagnosticarlo de forma precoz. De igual forma que, por ejemplo, sucede con el cáncer de mama o el de colon o el de cervix, que sí que existen pruebas específicas para diagnosticarlo, con el tumor cerebral, con los glioblastomas en concreto, no existe una prueba que nos permita diagnosticarlo de forma precoz. Entonces, siendo un tumor que es infrecuente, que no tiene unos factores de riesgo claros, ni tampoco algunos que podamos modificar, y que tampoco tiene una prueba de screening, ¿cómo se plantea como reto de salud pública poder abarcarlo? O sea, normalmente, ¿cómo conseguimos afrontarlo? Pues es una pregunta realmente compleja porque precisamente por lo que has comentado, muchas veces el tumor se diagnostica cuando ya ha dado síntomas, cuando ya ha dado la cara y nos encontramos que ya el paciente se encuentra con un tumor, digamos, establecido. Muchas veces este diagnóstico se produce porque el paciente acude a urgencias o a su médico de cabecera con unos síntomas y a raíz de esos síntomas se solicita una prueba que nos permite diagnosticarlo. Pero precisamente como no da síntomas hasta que está en una fase avanzada, muchas veces no lo diagnosticamos con una premura, como puede suceder en otros Los tumores. tumores, como por ejemplo el de mama que hemos comentado otras veces, o el de colon que tienen sus screenings, o incluso otros tumores, por ejemplo los de cabeza y cuello, que tienen, pues que se pueden ver a la vista y es mucho más fácil para los pacientes darse cuenta de que están ahí, no como los cerebrales que estando dentro de la cabeza, pues es mucho más complicado. Eso es. Vamos a inmiscuirnos ahora un poco más en el tema de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas por los que una persona tiene que estar un pelín más atento para poder pues, pillarlo a tiempo o en la medida que sea posible y diagnosticarlo en un punto en el que tenga un tratamiento que pueda ponerle fin? Claro, en esta situación que hemos dicho que no existe, digamos, un programa de screening, es decir, de detección precoz, la pregunta que se puede hacer el paciente es entonces, ¿qué me queda a mí? ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Muchas veces se trata sobre todo de conocer los síntomas por los que tiene que acudir o consultar con un médico especialista, ya sea en su médico de cabecera o ya sea en urgencias. La parte de los síntomas es fundamental y aquí es importante remarcar que los síntomas que voy a hablar a continuación no implican que tengas un tumor cerebral, pero sí que implican que tengas que consultar con tu médico para que él, según lo que le cuentes, según lo que él vea, te solicite o te pide pruebas determinadas. ¿Vale? Cuéntanos cuáles son los que más frecuentemente acompañan este tipo de tumores. Pues este tumor muchas veces nos sucede cuando estamos en urgencias que, por ejemplo, puede venir una persona con una crisis epiléptica.
¿Vale? Entonces, una persona joven que debuta con una crisis epiléptica nos obliga en urgencias a solicitar una prueba de imagen, es decir, un escáner de la cabeza, un TAC. Y, como he comentado antes, en líneas generales, el tener una crisis epiléptica no significa tener un tumor cerebral, ¿Vale? pero muchas veces sí que se puede observar a través de la crisis epiléptica la presencia de un tumor a nivel cerebral. ¿Vale? Otro síntoma, por ejemplo, puede ser cambios de personalidad. No estoy hablando de el típico día tonto que podemos tener todos de pues estamos más irritados, estamos con épocas mejores, épocas más contentos, sino sobre todo cambios bruscos de la personalidad que no van o que no cuadran con la evolución del propio paciente. Eso es otro motivo por el que consultar. Otro tercer motivo, por ejemplo, sería tener un déficit sensorial o motor. Un déficit es una pérdida, es decir, que dejemos de sentir, que dejemos de mover, ya sea una pierna, una parte del cuerpo, un ojo. Estas cosas nos tienen que hacer que consultemos de manera urgente en un especialista para que ellos soliciten las pruebas que consideren más adecuadas. Todo esto son motivos para ir de urgencia al hospital o incluso al PAC, que es el centro de atención continuada que hay pues, Exacto. siempre de guardia alguno de repente en la zona en la que habites para poder atenderte para preguntar sobre estos síntomas. Exacto. Y hay otro síntoma también que mucha gente relaciona con el tumor cerebral, que es el dolor de cabeza. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema y sobre la relación que puede tener con un cáncer de verdad de origen cerebral? Pues en efecto, este es un síntoma muy frecuente dentro de los tumores cerebrales. Pero es importante, y aquí sí que quiero pararme detenidamente, remarcar que los dolores de cabeza es el principal motivo de consulta tanto en urgencias como en el médico de cabecera. Es decir, que si tú tienes un dolor de cabeza, con una probabilidad altísima vas a tener una patología benigna o funcional. Podemos tener un mal día en el trabajo y que por el propio estrés o por la propia ansiedad tengamos un dolor de cabeza. Si bien es cierto que existen dolores de cabeza que sí que nos tendrían que obligar a que por lo menos consultemos con el médico. Como he comentado antes, estos síntomas que he comentado no significa que tengas un tumor cerebral, pero sí requieren que haya un médico que consultes. Dentro de los dolores de cabeza podemos diferenciar, digamos, como 3 o 4 tipos que sí que nos tendrían que, digamos, preocupar, ¿vale? O por lo menos preocupar para consultar. Uno de ellos, por ejemplo, es un dolor de cabeza, ¿vale? Que se instaura de forma brusca y que se acompaña de vómitos. El segundo podría ser un dolor de cabeza persistente que sobre todo aparece por la noche y que te despierta por la noche o que se acompaña por la mañana también de vómitos. ¿Vale? También un dolor de cabeza en un contexto de un paciente que a su vez está perdiendo peso, que está con falta de apetito, también son motivos por los que habría que consultar. Pero es muy importante, como has dicho, conocerlos porque es que el dolor de cabeza es digamos, un síntoma por el que muchísima gente pregunta en urgencias y en el centro de atención primaria y que, como dices, la mayoría de veces no está relacionado. O sea, creo que hay un poco más un bulo en la población de que seguramente un dolor de cabeza puede estar en relación, pero hay mucha gente que vive con migrañas o que tiene dolor de cabeza en el contexto de alguna infección incluso respiratoria o cualquier tipo, porque la fiebre propia muchas veces también da ese tipo de sintomatología. Entonces es importante saber cuáles son los dolores de cabeza que de verdad pueden estar relacionados con un tumor cerebral. Exacto, eso es. Entonces, sabemos que hay algunos síntomas que son muy específicos, como hemos dicho antes, sobre todo déficits neurológicos, motores, sensitivos, incluso la crisis epiléptica, por la que en primera instancia habría que consultar, que luego veremos si tiene o no relación. Está el dolor de cabeza, que puede o no estar relacionado, normalmente no lo está, aunque en algunas ocasiones puede. Querría ahora hablar de cómo se hace el diagnóstico de un tumor cerebral. Cuando existe la sospecha, ¿cuál es el procedimiento que normalmente se sigue para diagnosticarlo? Pues cuando tenemos una sospecha, lo primero es saber la clínica, es decir, qué nos está contando el paciente. Luego, evidentemente, si nosotros tenemos una alta sospecha clínica por los síntomas que nos está comentando, tenemos que corroborarlo con una prueba de imagen, con un TAC. Por ejemplo, en urgencias es muy común que cuando tenemos alguno de estos síntomas recurramos al TAC y en el TAC se descubra la presencia de ese tumor cerebral. Sin embargo, el TAC no es la mejor prueba para valorar el tumor cerebral. La prueba, digamos, que sería la preferible para evaluar el tumor cerebral
que se origina propiamente dicho en el cerebro sería la resonancia magnética. ¿Por qué motivo? Porque nos permite saber, por un lado, el tamaño, por otro lado, dónde está localizado, que esto es fundamental a nivel de los tumores cerebrales, y también incluso nos puede dar información sobre si tiene un perfil más o menos agresivo. De hecho, muchas veces el TAC puede dar como la sospecha de que hay un tumor cerebral, pero es la resonancia en el momento en el que los radiólogos incluso nos pueden dar pistas sobre qué tipo de tumor cerebral es. A veces Exacto. incluso no llega a ser diagnóstico porque siempre necesitamos, como hablaremos a continuación, y creo que es la prueba más importante para definir exactamente un tumor cerebral, que es la biopsia, pero en muchas ocasiones ya la resonancia nos indica un poco qué tipo de tumor puede ser por cómo se comporta y por la experiencia de los propios radiólogos al ver la resonancia. Eso Vamos a es. hablar de la biopsia. Siempre hablamos de ella, es siempre importante y aún más últimamente los tumores cerebrales porque aporta muchos datos que nos orientan hacia tratamientos o incluso al pronóstico de los pacientes. ¿Por qué siempre intentamos hacer la biopsia? Es en los tumores cerebrales importante, como sucede en todos los tumores, tener un análisis, una biopsia. Es decir, una biopsia es coger, digamos, una muestra del tumor y analizarla. ¿Qué sucede con los tumores cerebrales? Que muchas veces cuando nosotros tenemos una alta sospecha de que se trate de un tumor cerebral, muchas veces se opera ya de entrada y esa propia intervención nos puede servir tanto para quitar el tumor como también para analizarlo. Sea bien con una operación o bien sea con una biopsia, ese análisis es fundamental porque nos permite, por un lado, realizar un estudio molecular. Y esto es importante porque ese estudio molecular nos permite ponerle el nombre y apellidos a los tumores cerebrales. ¿Cuáles son las nuevas dianas moleculares o los nuevos cambios que se han introducido últimamente en el mundo del cáncer cerebral, que es por lo que más importante que nunca es hacer la biopsia? Pues esto precisamente es uno de los grandes logros que sucede con la medicina, no solo a nivel de la oncología, sino a nivel global. Cada vez sabemos más y esos conocimientos que sabemos de más nos están permitiendo que simplemente a través de un análisis genético de esas células tumorales podamos saber qué tipo de tumor es y sobre todo si es más o menos agresivo. A través de esos análisis moleculares que se han instaurado de forma reciente hace unos pocos años, en los últimos 4 años, podemos clasificar a los tumores y saber si son más o menos agresivos. Y esto es importante porque estas alteraciones moleculares no solamente sirven para, digamos, saber el grado de agresividad, sino también tienen implicaciones pronósticas, también tienen implicaciones terapéuticas, porque existen mutaciones o alteraciones que nos predicen si un tumor va a responder mejor a un tratamiento, a otro tratamiento o la forma en la que lo vamos a tratar. ¿Cómo funciona esta clasificación? Que me parece muy interesante. Esta clasificación se fundamenta básicamente en el análisis de, sobre todo, 3 o 4 genes. Que ¿Vale? estos, bueno, realmente son más genes, pero para que nos entendamos, esta clasificación de los genes nos permite clasificar a los tumores en diferentes grupos. ¿Vale? Estos grupos se clasifican del 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Nosotros cuando hablamos de tumores agresivos, hablamos por lo general de tumores de grado 4. ¿Vale? ¿Vale? Luego también los de grado 3 se pueden considerar de naturaleza, digamos, maligna agresiva y luego hablaríamos de los de grado 2, que tienen un comportamiento, digamos, más benigno. Este grado, como decía, nos lo marca el análisis molecular que nosotros hacemos cuando hemos obtenido una biopsia o bien lo hemos operado y lo estamos analizando con el microscopio y con los compañeros del laboratorio de biología molecular. Eso nos ayudará también a saber elegir en qué paciente del tratamiento hacer más intensivo, ¿no? Y en cuál igual podemos hacer más una vigilancia, ¿no? Sí que es verdad que no siempre tiene, porque tiene que estar relacionado, pero bueno, nos avisa un poco de cuál va a ser la evolución del propio tumor y con la premura por la que debemos tratar a los pacientes. Hay una cosa muy importante del tema de lo del grado 4, estadio 4. En el resto de tumores, siempre cuando hablamos de estadio 4, hablamos de estadio metastásico. O sea, estadio en el que cuando el tumor ya ha salido del lugar original, por ejemplo, un cáncer de colon que se ha ido al pulmón, ya se ha diseminado y es el estadio metastásico. Pero en esta ocasión no es lo mismo. Exacto. Y es una pregunta que es clave, porque muchas veces se confunde el grado 4 con el estadio 4. Como has comentado, estadio 4 hace referencia a que el tumor
se ha ido a otras partes del cuerpo. En cambio, en los tumores cerebrales, el grado lo que nos indica es el comportamiento que tiene el tumor, es decir, si el tumor infiltra más, si es más agresivo, si es menos agresivo, si tiene mayor replicación de las células. Es decir, aquí grado 4 no es lo mismo que estadio 4. Estadio 4 equivale a se ha ido el tumor a otra parte del cuerpo y aquí grado 4 hace referencia fundamentalmente a la agresividad que tiene el tumor cerebral. ¿Es capaz el tumor cerebral de hacer metástasis en otras partes del cuerpo? Muy infrecuentemente. Muy infrecuentemente. De hecho, eso es una cosa a tener en cuenta, que los tumores cerebrales raramente malignizan, es decir, raramente se expanden a otras partes del cuerpo a diferencia de cualquier otro tumor de otra localización.